Bueno, muy fuerte hoy Pimpi Colombo, que es la mano derecha de Moreno en la Secretaría, diciendo Bonadío procesó al secretario porque es un hombre de masa. Es decir, un juez que está jugando también en la interna política y en la cuestión electoral. Bueno, como representante en esta mesa, en este programa de la lista de Massa, debo decir que la idea de que todo tiene relación con Massa, primero es errónea y segundo es desde el punto de vista de marketing bastante buena para nosotros. No todo tiene que ver con Massa, aunque Massa no diga nada, no se mueva, bueno. Todo se le atribuye a Massa, es una locura. Lo que quiero decir de Moreno, y dejo paso a mis compañeros presentes para que hablen, es simplemente esto. El centro de la cuestión de Moreno, como nosotros percibimos, es primero su profunda ineficacia respecto a los objetivos que tenía la presidenta al nombrarlo. Los objetivos de no interferir, digamos, hacer que las cadenas de productos primarios, de productos alimenticios, de los productos que más consume nuestro pueblo, se hagan más eficientes y tengan más oferta, tengan menores precios, en el buen sentido. Él lo que hace es conseguir menores precios al productor en las economías regionales, en la pesca, en la lechería, claramente, y mayores precios al consumidor, perdón. Es decir, ensancha en todos los casos en las cadenas lo que se queda de la industria, el transporte, la intermediación, etcétera. ¿Por qué? Porque son aquellos concentrados con los que él puede hablar por teléfono. No podés hablar con 1000 puesteros, podés hablar con los hipermercados, con los exportadores de granos, con las grandes procesadoras de leche, ¿no es cierto? Que son sectores muy concentrados. Bueno, él, con tal de que le hagan algunos favores de corto plazo, algunos parches, porque no ha parado para nada la inflación, sino que yo creo que es un factor de crecimiento de la inflación la actitud de Moreno, porque acentúa la incertidumbre y ante la incertidumbre hay remarcación. Moreno ha sido un inepto. Y lo segundo que ha sido Moreno es un terrible autoritario. Y además explícito, de una manera un poco patética. No creemos, en cambio, yo no creo, no puedo adjudicarle eso a quienes están acá, yo no creo que sea para nada deshonesto. No creo que el tema pase por lo judicial, salvo una arbitrariedad como la que está cometiendo con las consultoras. Pero me parece que Moreno se tiene que ir por inepto y por ser un factor que es absolutamente cómplice de la inflación que vivimos. Ya está, con la declaración de Solá es imposible que Cristina lo eche a Moreno. Digamos, cuando más le pida a la oposición la renuncia de Moreno, más lo va a ratificar. Sí. ¿Hay un movimiento en los jueces? ¿Puede haber un movimiento también de fin de ciclo? Hay un libro interesante de Mariano Tiberger de hace ya varios años que se llama La justicia en la era K, cuando todavía estaba Néstor Kirchner, y ahí justamente lo que habla es de los expedientes dormidos, es una expresión que él usa, y dice cómo se empiezan a despertar cuando pierden poder los que están en el gobierno. Él lo hace en referencia a muchos de los expedientes de las causas de la época de Menem, en realidad. Y a mí me da la impresión que eso es lo que está pasando. Hay expedientes dormidos que se empiezan a despertar. Esto tiene que ver con el olfato de los jueces, que también se empiezan a acomodar a esta situación. Los que han sido funcionales a muchas cosas empiezan a aparecer ahora. No lo digo puntualmente por el caso de Bonadío, sino en general en lo que viene ocurriendo desde hace muchos años. Por eso que la justicia termina siendo un ámbito tan poco creíble para mucha gente, por su ineptitud, por su falta de eficacia sobre todo, pero su falta de credibilidad en la investigación de los episodios de corrupción, sobre todo. Le pregunto a Julio Pimato, y después vamos a estar charlando más extensamente con él, que conoce bien el movimiento de los jueces y del ámbito judicial. ¿Hay también oportunismo en los jueces que empiezan a ver cierta debilidad del gobierno y empiezan a tomar expediente que si no hubiesen dormido, como dice Margarita, 2 o 3 años más? Y yo creo que sí, un poco hay eso. El fuero, pero esto no lo digamos, no es ahora. Claro. Fue la época radical, en todas las épocas. El fuero federal es un fuero absolutamente político. Hablamos de la vuelta a la democracia para acá, siempre ha sido un fuero político, ¿no? Fíjate vos, ahora hay otra causa que no se habla. Está el juicio por los sobornos en el Senado. Aparentemente no va a quedar ningún inculpado. Recién hoy, después de más de 10 años, está el juicio por los sobornos. Está el juicio, pero aparentemente, a pesar que está todo demostrado, aparentemente, espero que no, que las versiones que corren por Comodoro Pi, que los van a absolver a todos, de la Rúa para abajo, sería un escándalo y una vergüenza de ese tribunal oral que va a quedar su nombre, vamos a hacer un monolito frente al Congreso y al Palacio de Tribunales, porque van a ser un disparate. Pero bueno, son las cosas que pasan. A mí lo que me preocupa más son las relaciones espasmódicas del gobierno, porque son 10 años. En 10 años no hubo una política para transparentar la justicia.
no hubo ningún tipo de ni la justicia ni la sociedad. Entonces, ¿por qué se preocupan por este procesamiento? Precisamente por las otras causas, las causas de corrupción. Hablábamos de la seguridad, se hablaba antes, pero si no eliminamos la corrupción en la Argentina de arriba para abajo, va a ser imposible plantear una seguridad más allá de propagandístico, que esto me hace acordar, este desparramo que se hace, me hace acordar, ¿te acordás cuando la campaña de la Rúa, que aparecía con los gendarmes atrás, que venían pesados, eran los duros que venían a acabar con la inseguridad? Bueno, son todas medidas absolutamente electoralistas, sin ningún contenido, sin planificación, improvisación. Entonces, yo creo que el tema de los jueces, ojalá los jueces se metan, porque hoy lo que necesitamos fundamentalmente es que la justicia combata la corrupción. Yo espero que el Congreso, que ahora que surja, hay una propuesta que hizo una exdiputada, Silvia Vázquez, que es la CONADECO, ¿no? La Comisión Nacional contra Delito de Corrupción, una especie de CONADEP de la corrupción, que se avance en eso y se avance con una medida fundamental para la salud espiritual del país, que es con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. A partir de ahí, bueno, podemos tratar de que la justicia actúe como debe actuar. Lo que tenemos que ver es que la acción del gobierno a partir de la Procuración General lo que tiende es a tapar serias investigaciones actuales, no de las viejas, de hechos de corrupción. Eso debe preocupar más que si algún juez destapa o no destapa. Ahora la seguimos, Piumato. Margarita, Felipe Solá, gracias por haber venido esta noche. La verdad que les agradezco especialmente a los dos porque se han sentado a dialogar sin chicanas, sin tirarse con chicanas baratas o con cuestiones que lesionen cosas personales, sino a discutir un poquito qué está pasando en la Argentina. Salvo la alusión a la edad y ya lo esa fue una agresión innecesaria claro. del diputado Solá. La reparó rápidamente. Fue un momento terrible. Un cierre simplemente, Margarita. No, en realidad para nosotros es importante esto, que es pensar el tiempo que viene como un tiempo mejor al que tenemos. Yo no tengo ninguna duda que vamos hacia un tiempo mejor, es responsabilidad nuestra. El diálogo como parte de la vida democrática, con un protagonismo de los distintos actores económicos, sociales, culturales, nos permite mirar realmente de manera distinta el futuro como algo próspero. Yo estoy convencida que tenemos todas las condiciones para que esto sea así y nosotros estamos dispuestos obviamente a hacernos cargo. Felipe. Bueno, yo me alegro de coincidir en muchas cosas con Margarita y con Julio. Creo que la corrupción es difícil, pero se arregla claramente empezando de arriba para abajo. Si el jefe llega temprano, los demás empiezan a llegar temprano. Si el jefe llega tarde, los demás se tiran al chance. Si el jefe afana, los empleados empiezan a pensar por qué no afanan ellos. Si el jefe no afana y persigue, todos los empleados empiezan a decir eso no se puede hacer. Y acá es lo mismo, se arregla de arriba para abajo es el tema. Se empieza por lo menos. No es lo único, pero es fundamental. Y lo otro que quiero decir es que sí, vienen tiempos difíciles, pero además, y vienen tiempos de diálogo, pero además vienen tiempos en el cual la agenda que tengamos los hombres y mujeres políticos sea la agenda de los problemas cotidianos de las personas, del pueblo, y no la agenda que nos impone el gobierno hace rato en el Congreso, que es una agenda donde discutimos el sexo de los ángeles mientras pasa de todo en la calle. Gracias a los dos por haber venido esta noche a Plan M. Vamos volando una tanda y cuando volvamos vamos a hablar con Julio Piumato. ¿Qué pasa en el sindicalismo? Hay un sindicalismo que está en ebullición y hay otro sindicalismo que quiere acorralar a Cristina. Ya volvemos, no te vayas.